Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bumpa Mañán. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Y son más los gobiernos que se unen en el sentimiento de dolor por la partida de Nelson Mandela. El gobierno uruguayo envió sus condolencias al pueblo sudafricano por el fallecimiento de este gran líder. El texto remitido al gobierno sudafricano por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores indica que el pueblo y el gobierno de la República Oriental del Uruguay expresan su más profundo sentimiento de dolor y congoja ante la pérdida de Nelson Mandela, a quien cataloga este documento como expresidente de Sudáfrica, premio Nobel y líder histórico de inigualable talla en la lucha por las libertades fundamentales de la humanidad. El texto detalla que fue un artífice de la reconciliación de su país y que el ejemplo de Nelson Mandela vivirá siempre en la memoria de todos los que luchan por la paz, la igualdad, la democracia y la justicia social. El pueblo y el gobierno de la República Oriental del Uruguay hacen llegar su inmensa admiración a la memoria de Nelson Mandela y sus condolencias al gobierno y al pueblo sudafricano, así como a su familia y al presidente Jacob Zuma, concluye la carta firmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. La Fundación MIPOR es una fundación que trabaja incansablemente por los niños y jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad física o motriz. Pues bien, para esta temporada ellos están realizando una actividad para iniciar el 2014 con pie derecho y continuar ayudando a los niños con esta buena causa. La Fundación MIPOR lucha día a día para que no exista desigualdad ni discriminación con los niños y jóvenes que nacen o consiguen algún tipo de discapacidad física o motora. Fundación MIPOR es una fundación que fue fundada 5 años atrás y es para ayudar a niños y familias de los niños de 0 a 21 años que nacieron con una deficiencia o consiguieron una deficiencia motórica o muscular que hacen que son dependientes de una silla de ruedas. Próximamente tendrán un evento para recolectar fondos y de esta forma tener más disponibilidad económica para ayudar a más niños. El 15 de diciembre, próximo domingo, tenemos una actividad de moda que se llama Moda por un Causa, Fashion with a Cause, que lo hacemos junto con Kenneth Cole, Aruba, como Janice Restaurant, Janice Group y Elite Productions. Empezamos con eso y ahora agregamos 2 amigos más de mí porque es multimedia y click printing, que hacemos este evento para recaudar fondos, para ayudarnos a comenzar el 2014. Como tenemos clientes que necesitan asistencia paramédico, como terapias, necesitan asistencia con su silla de ruedas, cosas que no cubre la ASETFEI. Entonces son muy caras y la terapia es como 100 florines por vez que van y si tienen que ir 3 veces a la semana, puedes calcular que es mucho dinero para la familia. Y más el cuidado, ¿no? Y si necesitan ayuda para ir a clases y cursos o clases o cualquier tipo de asistencia que haga su vida en Aruba más fácil, lo cubrimos como la fundación. Toda la comunidad puede hacer parte de este evento que tiene una noble causa y seguramente será de gran ayuda para muchos niños que se benefician de la Fundación MIPOR. Para asistir al evento pueden ir a Kenneth Cole o a Janice Restaurant para comprar su ticket de entrada y cuesta $60. El $60 va completamente a la fundación. No, ahí no pagamos, es completamente para los niños y vienes al evento, no solamente disfrutas de un lindo fashion show de Kenneth Cole, que es la colección más nueva, pero también vas a disfrutar de una noche ameno con amigos, conociendo un poquito más de la fundación, porque esa es la meta también del evento, es para llevar la palabra y crear un poquito awareness para la fundación. Y cada persona que viene aporta con $60, pero también aportan con el oído y el oír para compartir también más de lo que hace la Fundación MIPOR para que más gente pueda ayudar. Y esa es la forma que ayuda a la comunidad, la mejor forma. Así que las citas este próximo 15 de diciembre a partir de las 8 de la noche en Janice Restaurant. Y en Ocaña, norte de Santander, un hombre robó a una mujer, huyó y los habitantes del lugar lo detuvieron y por poco lo linchan. La policía logró evitar el fatal desenlace. Este video muestra el momento en que un presunto asaltante se refugia en una vivienda de Ocaña, cuando la comunidad pretendía lincharlo, luego de atracar a una mujer, a quien le arrebató 600,000 pesos. Yo bajaba, llevaba yo el bolso acá, y aquí yo llevaba la mano aquí, la plata la llevaba en el bolsillo. Él llegó y me atracó.
Varios motociclistas y transeúntes que presenciaron el hecho intervinieron evitando el hurto y golpeando al supuesto delincuente, quien se refugió en una residencia del sector. Los enfurecidos habitantes rompieron los ventanales de la vivienda, pero los habitantes de la casa evitaron que el hombre fuera agredido. Fue interceptado por la ciudadanía y momentos antes de que fuera a lesionarlo, pues la policía actuó y llegó para evitar que se presentara un hecho lamentable. La reacción inmediata de la policía evitó que el hombre fuera linchado, pero no pudo impedir que lo golpearan mientras lo conducían a la patrulla. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía evitar ejercer justicia por su propia mano. Está establecida una normatividad en la cual se debe juzgar a cada una de las personas por cada uno de los delitos que pues, en ellas se ocurren y que no obren por sus propias manos porque pueden encausar o infringir la ley penal. El presunto delincuente fue dejado a órdenes de las autoridades competentes. Sin embargo, la ciudadanía manifiesta su preocupación ante los continuos robos que se registran en las calles de la ciudad de Ocaña. En Ocaña, norte de Santander, Diego Velosa, Noticias Caracol. En Chile, un maquinista de tren y su ayudante fallecieron al impactar a un camión en el cruce vial de Requinoa. Pese a alertar la emergencia, el tren no pudo evitar el impacto. Fue terrible, como que arrastraba algo. El camión iba subiendo y ahí pidió el tren 2 veces. Y ahí le pegó el pencazo y ahí se incrustó esa torba, se incrustó arriba. Solo 12 minutos de recorrido que terminaron de manera fatal. Habían salido de Rancagua en dirección a San Fernando cuando este camión, que por causas que se investigan, fue arrollado por el tren. A la altura del cruce Las Bandurrias, el camión tolva atravesó justo cuando venía el Metrotren. El cargamento quedó incrustado en el primer coche y debido a la fuerza lo arrastró cerca de 400 metros. El maquinista, identificado como Cristian Tapia Nilo, y su ayudante Luis Opaso González fallecieron en el lugar. Ambos tenían 36 años, hacía 10 que trabajaban en la empresa de ferrocarriles. Muy bueno, muy trabajador, luchador para la pega. Bueno para trabajar. Nosotros pasamos más con la gente de aquí del trabajo que con nuestra misma familia. Muy afectado porque éramos como yunta, como hermanos. El tren, que circulaba a la velocidad permitida de 140 kilómetros por hora, transportaba 24 pasajeros en el segundo coche. 9 de ellos resultaron con heridas leves, mientras el conductor del camión, quien será formalizado este jueves por cuasi delito de homicidio, resultó ileso. El cruce Las Bandurrias cuenta solo con un disco pare y las primeras hipótesis apuntan a que este no fue respetado. Y puede haber tenido dos opciones, haberlo tomado como un ceder al paso y haber entrado sin detenerse y sin ver al tren, o haber tenido una falla mecánica en el medio de la vía. Lo cierto es que el disco pare no fue tomado en cuenta. Se trata de un cruce habilitado, pero que debido al flujo de trenes y automóviles, la amplia visibilidad y la velocidad permitida no requiere barreras ni semáforos. En términos de la categorización que da el Ministerio, ellos emiten un decreto con los cruces que EFE establece. En este caso es un cruce que está en trámite por parte de la municipalidad. ¿En trámite de regulación? De inscripción en los decretos respectivos. No obstante esto, el cruce cuenta con toda la regulación y carpeta. Hay muchos cruces a nivel que hay que mejorar, que hay que ir transformando. Históricamente se dio autorización para hacer cruces a nivel, muchos cruces a nivel. Nosotros hemos prohibido ya, desde algún tiempo ya está prohibido. EFE no puede dar autorización de cruces a nivel. Es el Ministerio de Transporte el encargado de evaluar estos cruces. El servicio aún no ha sido restablecido en su totalidad y la empresa de ferrocarriles ya estudia presentar acciones legales contra los responsables. El cuerpo de Cristian Tapia fue trasladado hasta San Antonio, en donde será velado y sepultado, mientras su ayudante Luis Opaso será trasladado este jueves a Santiago, en donde se realizará su funeral. En las afueras de la Biblioteca Nacional de Guatemala, lo que sirve para el paso peatonal de cientos de personas, entre ellas no videntes, algunos insensatos lo están utilizando para orinar, pero las molestias van más allá, pues el olor es insoportable. Este lugar está mojado y no porque haya llovido o porque alguien haya regado agua. Me encuentro a un lado de la hemeroteca y de la Biblioteca Nacional de Guatemala, ubicada en la zona 1. Y pues personas que trabajan en esas instalaciones nos han indicado que es lamentable que los murales se hayan convertido prácticamente en baños públicos. El olor que se siente acá es insoportable. No se trata de agua, son orines de personas. Esta es la séptima calle entre Quinta y Cuarta Avenida, una parte del centro histórico descuidada. Lo que se suponía sería un bonito parque, sirve como sanitario.
Este es un edificio que constituye patrimonio cultural de la nación. Sin embargo, las personas aquí, no sé, a pesar de que hemos tratado de tomar medidas, no hacen caso y entonces se orinan en todos estos lugares donde usted puede ver todo eso que viene son orines, mire. La sala de computación y la sección para personas no videntes, ubicadas en el sótano, son una de las más afectadas. Los trabajadores de ese lugar temen por su salud, pues la orina ha deteriorado parte del muro y el olor se percibe por todos lados. No se le ha dado la debida atención a este problema, que afecta a los usuarios en problemas respiratorios y en su salud, ¿verdad? En general. Incluso las personas que visitan el centro histórico han manifestado su descontento al transitar por esta calle. El olor es fatídico y es molesto. Yo pienso que si no hacen algo, ahuyenta lo que es el turismo. Hicimos una inspección en el sótano de la Biblioteca Nacional de Guatemala y en efecto lo que denunciaron es cierto. El olor que aquí se percibe es muy desagradable y ellos lo tienen que soportar, pues aquí trabajan. Hacen un llamado a las autoridades, en este caso a la Municipalidad de Guatemala, porque si bien es cierto, vienen a limpiar por las mañanas, sin embargo todo el día las personas pasan acá orinando. Alfredo Mendoza, Azteca Noticias. En Nemocón, en Colombia, por estos días no se habla nada más sino la llegada del actor español Antonio Banderas y del rodaje de la película Los 33. En la mina de sal hay gran movimiento de todo un equipo de producción que está trabajando de día y de noche. En Nemocón todo está listo para comenzar el rodaje de la película Los 33. La mina de sal es el escenario principal para contar la historia de los mineros chilenos que sobrevivieron 70 días bajo tierra y en la que estarán actores como Antonio Banderas, Martin Sheen, Marcos Casas, Rodrigo Santoro, el colombiano Juan Pablo Raba, entre otros. El equipo de producción trabaja en largas jornadas para adecuar los sets de grabación, vestuario, arte, escenografía, todo está listo. Vecinos cercanos a la mina dicen haber visto ya al actor español haciendo reconocimiento de la mina de sal. Sin embargo, hasta ahora nadie ha podido tomarle una fotografía. Al interior de la mina existen 3 escenarios. El principal se llama Fénix, que es el lugar donde está la cápsula que utilizaron para rescatar a los 33 mineros y que fue construida para recrear con exactitud esta historia. Se espera que el rodaje de Los 33 inicie a partir de este lunes y estarán cerca de 2 meses contando la historia que tuvo en vilo al pueblo chileno en 2010. El cantautor colombiano Yerau estuvo de visita en Aruba primeramente para disfrutar de este gran paraíso, pero también para grabar el videoclip promocional de LAN en nuestra isla. El artista colombiano Yerau acompañó a la inauguración del vuelo LAN proveniente de Colombia que se realizó recientemente a la isla de Aruba. En este viaje aprovechó no solo para disfrutar de un momento de descanso, sino que también estuvo grabando el videoclip promocional de la compañía aérea LAN Colombia en nuestra isla. Aruba es un destino que ofrece gran variedad de actividades. Es por esto que Yerau y LAN decidieron hacer uso de los paisajes naturales para realizar este videoclip que servirá para mostrar todo lo que Aruba tiene para ofrecer. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino es presentado por Frisian Flag.